En el video pasado vimos la diferencia entre libertad liberal y libertad republicana. Cuando hablamos del fin del antiguo régimen, de las monarquías absolutistas, por lo general pensamos en autores como Rousseau o Locke y los metemos en un mismo frasco, como si todos los contractualistas hubieran pensado de igual manera. Pero lo cierto es que no. Y la distinción que se hace clara entre liberalismo y republicanismo es esencial no solamente para entender la historia de las ideas políticas que nos dominan hoy en día, sino para entender también cómo un tipo de visión, en este caso la libertad liberal, se ha enquistado por encima de la libertad republicana. Para el autor que estamos mencionando a lo largo de estos videos, Michael Sandel, esa supeditación de la libertad liberal por encima de la republicana es lo que está generando el descontento democrático que todos vivimos hoy en día. Como ya dije anteriormente, Sandel, para hacer esta explicación, se retrata a la historia de las ideas y de los debates de Estados Unidos para ver en qué momento y cómo se fue dando el traspaso de la idea republicana a la idea liberal. En este episodio vamos a ver los otros dos capítulos. En este caso, primero, el debate que tuvieron sobre la economía en los primeros años después de la independencia de los Estados Unidos y cómo esta fue marcando el desarrollo de los debates futuros. Y la segunda, un debate que se dio en la época esclavista sobre el trabajo asalariado. ¿El trabajo asalariado es igual que el trabajo esclavista? Es lo que vamos a tratar hoy. Entonces, para comenzar, el debate hoy en día gira en torno al pastel. La pregunta, o cuando ustedes ven los debates económicos en los debates políticos electorales, dicen cómo es hacer más grande el pastel. Para algunos, hacer más grande el pastel es liberar el mercado a diestra y siniestra. Para otros se enfocarán en explotar más los recursos nacionales y así. La diferencia tácita entre la izquierda y la derecha, lo que vemos ahí y lo que Sandel nos quiere exponer, es que todos parten a priori de que quieren agrandar el pastel. Unos querrán agrandarlo hoy en día de manera diferente a través del petróleo, otros, por el caso de Colombia, querrán hacerlo por el medio ambiente a través de otros mecanismos como el turismo. Pero lo importante es agrandar el pastel. La derecha parte de la idea de que, pues, ya el pastel es crecido, significa que en la sociedad todo va a estar bien porque el pastel creció, entonces se va a distribuir como si nada. La teoría de la ola. Una ola hace subir todos los barcos por igual, o tal vez no por igual, pero sí los hace subir de cierta distancia. La izquierda dice que no, que son a través de los mecanismos del Estado que se logra esta redistribución, apelando mucho al estado de bienestar. Ahora, esta idea de crecer el pastel es una idea que ha sido debatida hasta hoy en día, y principalmente por los ecologistas, porque pues no hay suficiente tierra para crecer. Así los únicos por el momento que se ven por fuera de estas dinámicas de hacer crecer el pastel son algunas corrientes marxistas, anarquistas y ecologistas que buscan decrecer la economía. Eso es un debate muy largo, no es decrecer para que todo el mundo se muera de hambre, eso es hacer un muñeco de paja, pero pues no será el tema de hoy. La cuestión es que hacer crecer el pastel nunca fue siempre el debate principal. Uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, estaba en contra de la industrialización. Decía que este modelo de producción era malo, no por la posible infiltración británica que traía consigo los capitales del imperio, sino porque decía que eran malos en la formación de las virtudes cívicas que los ciudadanos necesitaban para vivir en una república. Para Jefferson la pregunta no era tanto cómo hacer crecer más la economía, sino que era una pregunta que hoy en día nos parecería loca. Hoy en día, si Jefferson hiciera esta pregunta de un debate político, lo tacharían de viejo anarquista por allá, rayado de la cabeza y demás. La pregunta de Jefferson era, ¿qué clase de ciudadanos genera el sistema económico que tenemos? ¿Qué clase de ciudadanos genera la economía? Genera ciudadanos que están comprometidos con la cuestión pública, genera ciudadanos que puedan vivir en la república, o genera ciudadanos que realmente estén desinteresados de la vida pública, porque tienen que pagar arriendo, porque tienen que entregar el informe de mañana, porque tienen que hacer el PowerPoint que nadie le va a parar bolas, porque tienen que atender las llamadas de alguien bravo en otro país, miles de cosas. ¿Qué clase de ciudadanos genera nuestra economía? Incluso la cuestión republicana para algunos autores o algunos estudiosos del tema de la historia de Estados Unidos es la idea principal que generó la independencia, más que la idea liberal. Ya Gran Bretaña estaba comenzando a dar cierta independencia a sus colonias y demás,
pero los republicanos decían que no podían gobernar la cuestión pública de su territorio si vivían bajo el yugo de un imperio que estaba al otro lado del mar. Por lo cual fueron estas ideas, y para mejorar la virtud cívica, para que no se contaminara de la virtud decadente, o que eso expresaban los independentistas de Gran Bretaña, pues optaron por realizar la independencia. Claro, también una cuestión económica y demás, pero en el caso la bibliografía que toma Sandel es para explicar más la cuestión idealista o de las ideas que movieron la causa independentista, más de las causas materiales y económicas que generaron la revuelta en Estados Unidos. Una cosa no está disociada de la otra. La cuestión económica generó unas molestias, esas molestias se vieron como potencializadores de esas ideas ya republicanas que estaban en el ambiente. Nos están cobrando impuestos, una cultura decadente que no nos permite gobernarnos como tal. Pues como diría Patrick Henry en su famoso discurso independentista, dadme la libertad o dadme la muerte, porque si no me dan la libertad para que podamos nosotros decidir por nuestro territorio, mátenme mejor, mátenme. Por allá en 1780, para tratar la cuestión de la formación cívica de los ciudadanos, se tendieron dos debates. Por un lado estaban los formativos y por otro estaban los procedimentales. Para los formativos, la formación de la virtud ciudadana debía incluirse en los procesos de educación, la religión y la economía. Para los procedimentales, era a través de las leyes que se salvaguardaba y prohibía ciertos actos para llevar a través de las leyes a un camino hacia que las personas desarrollaran una virtud cívica, pero ambas indivisibles, ya que lo procedimental solo pretendía ser un apoyo a la cuestión formativa. Los procedimentales decían que solo a través de la formación es que se legitima lo escrito en la ley. Claro, es cultura, la cultura se enseña. Lo que ha demostrado la antropología en sus estudios es que las virtudes, los valores o las formas de actuar de las poblaciones no son cosas inherentes de la naturaleza humana, como a veces muchos teóricos liberales hablan, sino que es algo que se enseña, es algo que nace y se reproduce a través de las formas en que interactúa una sociedad. Entonces, pues para los procedimentales era necesario lo formativo, porque de nada servía tener unas leyes que pues nadie creía o nadie entendía por qué eran importantes. Pero el verdadero debate se dio entre federalistas y antifederalistas. Los federalistas, liderados por Hamilton, decían que era necesario crear un sentimiento nacional, pero ese sentimiento nacional se tendría que llevar a través de la economía. Para Hamilton era necesario desarrollar una economía fuerte para dar cara al excolonizador imperio británico. Y esa economía tendría que pasar para la cuestión industrial. Tocaba desarrollar la economía, tocaba hacer crecer el pastel de igual manera que lo hizo el Reino Unido y así presentar cara. Para hacer ese crecimiento del pastel, pues Hamilton propuso los bonos para los ricos. ¿Por qué los bonos para los ricos? Pues los ricos daban dinero con la promesa de que si el Estado triunfaba, pues ellos les iba bien y les iba a dar réditos. Así los multimillonarios pues tendrían más incentivos para apoyar la gesta de crecimiento estadounidense por una futura remuneración que irse otra vez a arrodillar al imperio británico. Pero los antifederalistas estaban en contra, ya que decían que estos bonos hacían crear una élite oligárquica de personas ricas que gobernaran y hacían rendir cuentas a los gobernados más que los gobernantes a sus gobernados. Porque son los empresarios que van a decir, oiga, ¿por qué mi bono no ha subido? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí me van a cumplir? ¿No me van a cumplir? Entonces mejor me voy, me largo mis capitales para otro lado. Entonces a la final los políticos, los gobernantes, tendrían que hacer lo que digan ellos para poder hacer crecer los bonos. Y si no hacían eso, pues iban a perder los capitales. Y si perdían los capitales, el Estado se iba a caer. Y si el Estado se caía, era probable de que el excolonizador volviera a colonizar. Fueron los federalistas que a la final ganaron. No solo era una cuestión administrativa, sino también una cuestión ideológica. Se tomó como la idea de que la industrialización iba a ser la forma en que se iba a desarrollar el Estado americano. Pasaron las décadas y llegó Andrew Jackson como séptimo presidente de los Estados Unidos y se reavivó el debate. Para la época de Jackson estaban dos partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Whigs, pues que se puede llegar a asumir como el
el protopartido republicano. Los Wings compartían con Jackson la idea de que una superconcentración del poder era mala, y esta noción también es republicana, y que el Estado no podía entrometerse en la vida de las personas, una noción más liberal. Compartían esas dos visiones con Jackson, pero en cuestiones económicas tomaban caminos diferentes. Si para los demócratas del siglo XIX consideraban el comercio y la gran industria eran malos para la virtud cívica, para los Wings no era así. La industria y la forma de industrialización como se estaba llevando estaba bien y era necesaria para el país. Los Wings pensaban que era necesario unir al país a través de dos cuestiones, en la producción y el consumo, que todos estuviéramos juntos en una búsqueda de unos ciclos de producción y que todos pudiéramos llegar a consumir los mismos productos que creábamos. Por eso no estaban de acuerdo con la idea del laissez-faire que tenía Jackson sobre dejar toda la economía a libre albedrío. Jackson decía que pues para que no se intrometiera tanto el Estado, debía de quitarse toda concentración del poder. Por eso su lucha también con los bancos centrales, para dejar a estos, quitarle el monopolio de la economía que tenían. Pero para los Wings no era eso, se necesitaba un banco central y que se subiesen los aranceles para poder así ayudar a la industria nacional. Es curioso ver cómo estos partidos políticos tienen ciertos símiles con los partidos contemporáneos. Por ejemplo, los Wings, este protopartido republicano, podemos ver que compartía con los demócratas que comparte con los demócratas de hoy en día una intervención mayor del gobierno en lo económico, pero de una manera diferente. Si para los demócratas hoy el gobierno tiene que intervenir para, a través del estado de bienestar, hacer la distribución que el mercado no puede hacer por sí solo, para los Wings el gobierno debería intervenir para el aumento de la producción nacional, creando políticas y creando empresas que puedan generar un mayor crecimiento económico. Los republicanos de hoy en día y los demócratas del siglo XIX compartían una visión de menos intervención del Estado. Por eso el laissez-faire de Jackson se parece mucho a lo que los republicanos estén hablando hoy en día. Se debería dejar todo suelto. Excepto que los republicanos, pues aunque hayan grupos libertarios dentro de esta línea, de este partido político, no son tan locos para dejar de lado el Banco Central como si lo hace Jackson y como si lo hace otros personajes libertarios como Javier Milei. Los republicanos de hoy en día con los Wings comparten la visión de que el mercado es el que distribuye solo por sí solo las riquezas que el mercado genera. No se debería poner a estar de que tiene que ir a fulano de tal y demás. En eso lo comparten. Y los demócratas del siglo XIX comparten algo con los demócratas del siglo XX y siglo XXI por estar preocupados por la cuestión de la distribución. Para las políticas de Jackson sí era necesario que todas las personas tuvieran sus medios de subsistencia, por lo menos. Igual los Wings no dejaban su visión de la política republicana. No se alejaban de esas visiones y creían que era necesario hacer una formación de los ciudadanos para que estos pudieran vivir en una sociedad republicana. Y tampoco se alejaban de la noción del bien público, que para ellos, al igual que los demócratas, iba más allá de los intereses individuales. Hoy en día, el marco interpretativo, teórico, o hasta incluso metodológico de los liberales, es decir, que la suma de los intereses individuales es igual al bien colectivo. Y esto se basa en la famosa premisa de Adam Smith. No es por la benevolencia del carnicero que yo tengo carne en mi casa. No es porque el carnicero salga y diga, venga, es que me va a pesar con el vecino, entonces voy a llevar la carne para la venta y se la voy a dejar bien barata para que él me la compre y así pueda tener para comer en su casa. No, el carnicero busca su lucro, busca su interés individual. Y es a través de la búsqueda del interés individual de cada uno en que se generan los bienes y productos para que todos sobrevivamos y podamos desarrollarnos como sociedad y así generar el bien público. Esa es la idea. Los intereses individuales generan a la final el bien público. Pero para los Wings como para los demócratas del siglo XIX eso pues no tenía razón de ser. El interés público va más allá de los intereses individuales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hay intereses individuales que pueden socavar los intereses de otros, ya que hay intereses individuales que son mucho más grandes que otros, en contraste.
por lo cual muchas veces son estos intereses individuales poderosos los que terminan determinando cuál es el interés general. Y eso lo podemos ver en los lobbies de los congresos. Cuando ciertos lobbies se mueven en ciertos debates políticos, hacen que se tomen decisiones legales, normativas, en las cuestiones legislativas, presidenciales y hasta judiciales, para que tomen las decisiones a su favor. Por eso el interés y el bien público no se puede ver como esa doctrina liberal de la suma de los intereses individuales. Por eso toca pensarlo de una manera diferente. Y en esta cuestión concordaban ambos partidos. Pasamos al trabajo libre y al trabajo asalariado. Pregunta: ¿es libre el asalariado? Para responder a esta pregunta hay que verlo desde la perspectiva republicana. Para esta visión, el trabajo se ve desde una concepción cívica. Es libre el trabajo que me permite y nos permite crear valores y cualidades necesarias para el autogobierno. Esto lo comparten los jacksonianos como los Whigs, ya que para ellos si el país no tenía independencia económica, no tendría independencia moral y política. La misma lógica aplica para cuestiones sociales. Esto se lograba con la clase del campesinado. Ellos, al ser dueños de sus medios de producción, podrían tener tiempo para dedicarse a la cuestión pública. Incluso los aprendices se veían como un estado intermedio, ya que estos sí recibían un salario, pero su condición se miraba como momentánea mientras él consolidaba los conocimientos y el dinero para comprar sus medios de producción. Pero los cambios en los medios de producción realizaron cambios en la forma en las dinámicas sociales. Por eso Jackson comenzó a retraer otra vez el debate que ya se parecía superado entre la industrialización y otro tipo de economía, como la campesina. El cambio en los medios de producción hizo que los artesanos se volvieran patronos y los aprendices a la final se volvieran empleados. El dueño de los medios de producción no era el artesano, era un capitalista. Y al capitalista poco o nada le importaba cómo hacían las cosas, el tiempo de las personas y demás. Necesitaba que la producción creciera. Si la producción crece y usted trabaja 2 horas, chévere. Si la producción crece pero tiene que trabajar 24 horas, tiene que trabajar 24 horas, si no, pues no le pago. Así se dio un cambio en la concepción del trabajo. Una concepción del trabajo que al comienzo era cívica, o sea, que permitiese a la persona crear y tener tiempo para crear sus valores republicanos y así poder convivir en sociedad y poder autogobernarse, a una concepción voluntaria. ¿Y esta concepción voluntaria en qué se basa? Bueno, esta concepción se basa en que el trabajo es libre siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, entre empleador y empleado. Si usted y yo estamos de acuerdo y yo lo empleo, ya, es libre. Ahora, los términos y eso, no, pues eso es otro debate. Pero ya es un trabajo libre porque usted aceptó. Nadie lo coaccionó para que lo hiciera. Usted es libre de decidir si lo toma o no lo toma. Esta visión se implementó ya en el marco jurídico de los Estados Unidos y por ende en un marco ya social también, tras el caso Lochner de 1905. Y esto llevó a un cambio en las luchas que buscaban los sindicatos. Ya no buscaban lograr el trabajo libre cívico que hablamos anteriormente, sino pues mejorar las condiciones del trato, fueran menos horas de trabajo, que pagaran más y que las condiciones fueran mejores. Pero para llegar ahí tuvieron que pasar 2 procesos antes de ese caso Lochner y toda la evolución del debate sobre el trabajo libre y el trabajo asalariado. El primer proceso es la llegada del capitalismo industrial y el segundo el debate sobre la esclavitud. Los sindicatos y los abolicionistas no eran muy amigos. Los sindicatos hablaban que la esclavitud asalariada era igual o peor que la esclavitud a los negros en el sur. Los abolicionistas decían que pues no exageraban, parce, o sea, no se pasaran de la raya, ya que para ellos desde la visión voluntarista, ya la visión voluntarista comenzaba a ganar fuerza, el asalariado sí era libre, toda vez que el esclavo no decidía si sí o si no tomar el contrato del esclavista, sino que era obligado a ser esclavo y obligado a trabajar para ese patrono. A cambio, el asalariado podía decir, ¿sabe qué? No quiero ese empleo, voy a buscar otro. Así se da una noción diferente de independencia. Los abolicionistas pensaban que la independencia del sujeto se hallaba en la capacidad de vender o no su mano de obra, de decidir o no tomar un contrato. Ahí ya eres libre. Para el sindicato era el poder tener o no los medios de producción.
porque a través de los medios de producción pensaban que así podían tener la libertad cívica. Ahora, muchas veces en la historiografía se ve cómo diferentes sindicalistas se codeaban de pronto con los esclavistas. Y es que los esclavistas se aprovechaban de estos discursos de los sindicatos para decir, ¿sí ven? Es que nosotros no somos tan malos al fin de cuentas. El esclavo, a pesar de que produzca o no produzca tanto, pues lo tenemos que mantener y lo mantenemos. Le damos techo y comida. A cambio, al burgués no le interesa lo que pase con su esclavo asalariado. Si el esclavo asalariado nunca consigue nada o no logra producir, lo bota así este se muera de hambre y tenga que vivir debajo de un puente. Por lo cual hacían ver que los abolicionistas no tenían esa superioridad moral de la que tanto hablaban, porque a la final de cuentas no se preocupaban por su compatriota asalariado. Por lo general, cuando hablamos de la destrucción de la institución del esclavismo, hablamos de los abolicionistas, grandes tratadistas morales que hablaban de la igualdad entre los seres humanos, de cómo era impensable que un pueblo pudiera esclavizar a otro y demás. Y tocaban también el tema de las razas. Claro, una manera de que las razas tenían que estar unidas y etcétera. Pero también estaban los antiesclavistas. Y aunque ambos estaban en contra de la institución de la esclavitud, era por cuestiones diferentes. Ya dijimos, los abolicionistas era por una cuestión moral, de todos somos hermosos, todos somos bonitos, entonces ¿por qué tengo que conquistar a mi hermano? Y los antiesclavistas lo decían por una cuestión pragmática. Primero tenían miedo de que estos grandes esclavistas ganaran fuerza y elecciones y pudieran llevar su agenda a Washington. Y entonces decidieran la política nacional. Lo segundo, tenían miedo de que este modo de producción, el esclavista, terminara gobernando el norte. Y si gobernaba el norte, dejaba sin empleo a los asalariados. Y los asalariados, al no tener dinero, pues no iban a comprar sus medios de producción. Y si no compraban sus medios de producción, jamás serían libres de la manera cívica. Por eso los republicanos que defendieron la lucha antiesclavista, como Abraham Lincoln, lo hacían por buscar el bienestar de las personas del norte, no porque tuviera una cuestión moral. Incluso hay estudios que demuestran que Abraham Lincoln no consideraba ni siquiera a los negros como iguales, sino que los desnechaba. O sea, tenía miedo incluso a que fueran al norte y degradaran la moral del norte. La guerra de sucesión después aceleró los procesos de industrialización del norte, por lo cual la mayoría de los trabajadores serían asalariados, porque donde había más trabajo y más empleo, en las zonas urbanas. Uno llega a la zona urbana con la idea, hoy en día todavía pasa muchas veces, uno llega a las zonas urbanas con la idea de que me hago unas platica y así retorno otra vez a mi pueblo y puedo comprarme más cosas y bla, bla, bla. Pero al final se encuentran de que no están así, se acostumbran a un cierto modo de vida y terminan siendo asalariados hasta la muerte. Esta industrialización generó dos tendencias en el debate político de Estados Unidos. Por un lado, los que creían que debían de reformar la economía para la cuestión cívica. Retornemos otra vez al debate de la cuestión cívica que lo hemos dejado de lado por la industrialización. Por el otro lado, los que cambiaron la idea de trabajo libre dejando la concepción voluntarista. Ya no pensemos más en el trabajo libre, por favor, nos está yendo del putas. Estamos siendo uno de los mejores países del mundo. Por favor, mantengámoslo así que el empleado es libre. El empleado es libre si elige su trabajo. Y hay miles de empleos. Las empresas que no tienen empleadores, pues que tengan que modificar. El mercado lo regulará todo. Pues como ya dijimos, los segundos fueron los que ganaron el debate. El debate así dejó de ser sobre la búsqueda de un trabajo que permita desarrollar las virtudes cívicas de las personas, a definirse ahora de qué tan justo o injusto era la condición o condiciones en que se daba el contrato entre las partes, entre empleador y empleado. Se cambió, se giró el marco de debate, se tenía una visión binomial entre la cuestión cívica y la cuestión voluntarista. Se dejó de lado esto y quedó solo la visión voluntarista. Y dentro de la visión voluntarista, dos visiones. La que el mercado regulará todo, o son los sindicatos los que deben obligar a que el empresario regule las formas de contrato. Y así es la forma en cómo se ha concebido el trabajo hoy en día. Y es muchas veces la forma en que se da el debate en los sindicatos.